Consejero, ¿cuál es la posición de su consejería ante la situación de los arrendatarios de viviendas del poblado minero de La Camocha, tras recibir notificaciones en las que se les comunica que deben abandonar sus pisos para que estos sean subastados? Señoría, decirle en primer término que este asunto escapa a las funciones y competencias de la consejería que tengo el honor de presidir. No obstante, he tratado ante su pregunta de documentarme al respecto, ¿no? De manera que parece ser que estas 40 viviendas ocupadas hasta ahora en régimen de arrendamiento corresponden a los activos patrimoniales de Mina La Camocha, sociedad en liquidación, que tras distintos procesos pues han llegado a una situación en la que algunas viviendas, concretamente 13, según nos informa la propia Administración concursal, pues no reúnen los requisitos para, continuar en esta situación, y han sido notificados los titulares de esas 13 viviendas por parte de la Administración concursal, creo que es el juez de lo mercantil número 1 de Gijón, para proceder al desahucio de estas viviendas. Como le digo, en término estricto, la posición de la consejería no existe en este asunto, dado que no es de su competencia. Si la pregunta venía por tratarse de un poblado minero, le recuerdo las funciones contempladas, denominado poblado minero, le recuerdo las funciones contempladas en la estructura orgánica de la consejería en el ámbito minero, que se corresponden con las de genéricamente y de forma agregada, promoción y desarrollo minero y seguridad minera. En ningún caso se vinculan con ninguna cuestión que, obviamente, dista mucho de tener vinculación con la actividad minera. Se trata de una situación de un proceso de liquidación, en las que las medidas las adopta una administración concursal delegada de un juez. En este sentido, como es natural y en término estricto, desde el ámbito competencial, esta consejería no tiene competencia alguna en esta materia. Gracias, presidente. Me gustaría saludar a las vecinas y vecinos afectados del poblado de La Camocha en primer lugar. Consejero, me llama tantísimo la atención la respuesta que acaba de dar. ¿Cómo puede decir usted que no tiene ninguna responsabilidad? Usted, que ha sido director general de Minas, si no me equivoco, desde el año 2007, ha vivido en primera persona, entiendo, desde su responsabilidad en el Gobierno asturiano, el proceso de desmantelamiento, literalmente, de la mina La Camocha, y viene usted a decir que es que no le corresponde ni tiene absolutamente nada que ver con este caso. Permítame decirle que no esperaba esta respuesta en absoluto. Pensé que saldría por otros derroteros, como suele hacerlo con respuestas normalmente monótonas y que se alejan, desde luego, de asumir ninguna responsabilidad. Pero, desde luego, no esperaba escuchar lo que acaba de decir. Mire, esta pregunta la traemos hoy aquí porque queremos dejar constancia de que existen soluciones al alcance de su Gobierno a la situación que viven decenas de familias en La Camocha. Queremos inscribir esta pregunta, además, en que es un problema que va más allá de estas familias, de la ciudad de Gijón, del día de hoy y de su papel como consejero. Afecta a muchas familias más porque estamos viviendo un repunte del problema del acceso a la vivienda, a pesar de que ya hace 10 años que estalló la burbuja inmobiliaria. Los precios del alquiler vuelven a subir por encima de los salarios y el número de lanzamientos hipotecarios ejecutados en Asturias durante el primer trimestre de este año ha aumentado un 1,36% respecto al mismo periodo del año pasado, sumando ya 297 lanzamientos. Y este problema se extiende fuera de Gijón, porque la situación constituye un ejemplo de cuál es el compromiso real del Gobierno asturiano del Partido Socialista con zonas marcadas por la industria extractiva. Las cuencas mineras asisten hoy a un debate público sobre su futuro después de que se hayan malgastado tantas oportunidades y, sobre todo, se hayan incumplido tantas promesas. Va más allá del día de hoy, porque estamos hablando no solo de la historia de Mina La Camocha, cerrada en 2008, sino también de la agonía que desde hace una década viven las familias de quienes se dejaron la vida en las entrañas de nuestra tierra. Y también creo que trasciende su papel de consejero. Usted conoce en profundidad la gestión que condujo al cierre de Mina La Camocha. Por eso yo confiaba en que, como mínimo, mostrara indignación por la injusticia que están viviendo estas familias y que abandonara, como le dije antes, ese aire monótono habitual a sus respuestas.
Fue en 2010 cuando a las vecinas y vecinos afectados se les comunicó que sus casas, las que en su día les arrendó Mina La Camocha, estaban incluidas en los activos de la compañía minera con los que contaban los administradores judiciales para liquidar las deudas contraídas con los acreedores. Acreedores entre los que se encuentran muchos de los empleados que fueron prejubilados y que siguen siendo adeudados por parte de Mina La Camocha. Antes de sacar a la venta los inmuebles, la Administración concursal concedió a los inquilinos una preferencia de compra que les anteponía a otros posibles compradores. Entonces, varios peritos contratados por el Juzgado de lo Mercantil de Oviedo realizaron una tasación de las viviendas, cuyo precio de mercado consideraron que oscilaba entre los 90.000 y los 100.000 euros. Ya se podía adivinar que ese proceso iba a ser largo porque esa valoración no tenía ni pies ni cabeza en unas viviendas que en origen eran unos hangares y que, si estaban habitables, lo eran por la inversión que realizaron sus inquilinos. Hoy en día, si usted se pasea por allí, que esperaría que lo hubiera hecho en algún momento durante esos 10 años que fue director general de Minas, verá que los canalones se caen los tejados, hay humedades, hay casas tapiadas y todas esas reparaciones las han estado haciendo los inquilinos. Yo no sé quién debe a quién en este caso. Pese a tener prioridad de compra, en aquel momento, para unos inquilinos cuya edad media ronda los 80 años, afrontar el pago de 90.000 o 100.000 euros, cuando hay personas que perciben pensiones de viudedad de poco más de 400 euros, con unidades familiares de a veces 4 o 5 personas, que ya me dirá usted cómo se mantiene una familia con esa pensión y, además, se mantienen las casas que luego Mina La Camocha o la Administración concursal te quiere quitar y tu Gobierno no hace absolutamente nada para evitarlo. Otra vía de pago, en aquel momento que se les ofreció, se había comprometido ahí al juez y era una opción preferente de reducción del precio al 50% en caso de que los inmuebles saliesen a la venta y no hubiese ningún posible comprador interesado. Esa tampoco era una opción para estas personas. 8 años después, el por entonces posible desahucio es ahora una realidad con nombres y fechas concretas. Conocíamos hace una semana que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo, encargado de gestionar la liquidación de Mina La Camocha, había procedido al envío de una carta a una de las familias del poblado minero y le decía que tenía que desalojar la casa de manera inminente, antes de 20 días. Hace unos días llegaba una segunda carta con el mismo mensaje. Son 2 de las 10 familias inquilinas que, tras mantener diversas reuniones con el juez encargado del caso y con la propia Administración concursal, no han podido acreditar su derecho a una ocupación legal de esos inmuebles. En su día, Mina La Camocha firmó el arrendamiento de estas casas a los trabajadores con carácter vitalicio, un acuerdo que tanto el juzgado como la Administración concursal están obligados a respetar. En los últimos años, algunas de esas viviendas han sido ocupadas por familiares, hijos e hijas de los mineros a los cuales les fue otorgada esa casa, que no han sido subrogados y que deben renegociar las condiciones de arrendamiento originales que no les incluyen. Y es en este grupo donde se ubican esas 10 familias en vía de desahucio. Puede que salía por ahí la Administración concursal en los medios diciendo que no ha habido falta de información a los arrendatarios por parte de ellos, ¿no? Pero sí que ha habido una falta de compromiso y de asunción de responsabilidades por parte de este Gobierno. Mire, en marzo de 2010 conocíamos que los administradores judiciales negociarían la venta del suelo de Mina La Camocha y supimos también que el juez fijaba en 1,18 millones de euros los honorarios para los 3 administradores judiciales de Mina La Camocha. Es decir, cada uno de los 3 administradores se llevaría aproximadamente 377.000 euros más IVA. Y luego, además, se les incrementaba, porque el juez estimaba que en este caso debía ser así. Estoy segura de que los administradores van a cobrar esa cantidad, fíjese. Aunque es posible también que haya acreedores, entre ellos esos empleados prejubilados que no han percibido su dinero, que recurra. Fíjese, se da la paradoja, y aquí hay que atender a los detalles. Una de las vecinas que ha recibido la carta para abandonar su casa, resulta que se supone que esa casa se está apropiando de ella la Administración concursal para poder pagar a los acreedores. Esa persona que debe abandonar su casa, se supone que esa casa se la quitan para pagar, entre otros, a su hermano prejubilado de Mina La Camocha. Se dan estas paradojas a las que ustedes deberían atender. Mire, esa es la realidad y el desenlace de las deudas que en su día contrajo la Mina La Camocha y que ahora pagarán los antiguos trabajadores del pozo y sus familias. El efecto del cierre de las minas está claro que no se limita a la pérdida de los puestos de trabajo, sino al conjunto del tejido social.
Las dudas en torno al compromiso con las cuencas mineras no solo surgen al ver la magnitud del dinero despilfarrado, esos más de 6.000 millones de fondos estructurales que deberían haber contribuido a la construcción de un tejido económico. Y la desconfianza no proviene únicamente de los grandes proyectos que nunca llegaron a ser, sino de problemas que son perfectamente abarcables por una administración autonómica. Basta con comparar la respuesta que ha dado el Gobierno de la Junta de Castilla y León a una situación similar. Hace un año conocíamos que las casas de Fiñera de Gordón, en León, que estaban incluidas en el inventario de bienes en liquidación de la empresa minera Hullera Vasco-Leonesa, llegarían a sus propietarios tras un año de trámites por parte de la Consejería de Infraestructuras y Medio Ambiente. No sé si les tocaba, pero se ocuparon. Y probablemente haya diferencias, pero ustedes no han dado una sola señal. Un año después de iniciados los trámites se daba una respuesta a la situación de decenas de familias que llevaban viviendo más de 50 años en esas casas y a edificios también sociales, a personas de una determinada edad en una situación muy parecida, por no decir igual, a la que se está viviendo en el poblado de La Camocha, y ahí se dio una respuesta. El Gobierno asturiano hasta la fecha no ha dado una sola señal a estas personas. Yo le pido desde aquí que asuma su responsabilidad, usted o quien sea en el Gobierno asturiano. Yo creo que usted la tiene. Asúmala el Gobierno asturiano. Ofrezcan asistencia técnica, jurídica, alternativa habitacional a estas personas. Yo le pregunté antes, o se lo dije, usted ha sido director general de Minas. ¿Qué hizo usted en relación a Mina La Camocha y a su desmantelamiento desde que entró en el cargo en 2007? Termino ya. Ha excedido con creces el tiempo. Termino en este momento. Gracias, presidente. Mire, le recuerdo que el juicio de La Camocha tuvo que repetirse. Porque estas familias que no delinquieron no deberían tener una segunda oportunidad. Yo les pido que demuestre su Gobierno, el Gobierno asturiano, que además de para colocar a consejeros de industria que se tienen que ir por la puerta de atrás por el petromocho, en Mina La Camocha, demuestren ustedes el compromiso con las familias de los mineros que han trabajado en esa mina. La transición tiene que hacerse con la gente dentro y esto no solo significa mantener los empleos, sino no dejar a la gente sin casa. Gracias, presidente. Señoría, usted ha hecho una pregunta concreta y yo le he dado una respuesta concreta, ¿no? Dice, ¿cuál es la posición de su consejería ante la situación de los arrendatarios de viviendas del poblado minero de La Camocha? La respuesta concreta es que mi consejería, la consejería que tengo el honor de presidir, no tiene ninguna competencia a este respecto, tal como le refería en la primera parte de mi intervención. Y le hacía alusión también a que nos hemos informado al respecto de la situación. En atención a su pregunta, le hago digamos, hay un contraste. Simplemente le traslado la información que nos plantea la Administración concursal. Los precios de venta, en principio, difieren de lo que usted comentaba. La Administración concursal nos plantea unos precios de venta entre 37.302 y 47.050 euros, equivalentes de forma aproximada al 50% de la tasación realizada en su momento, ¿no? En este sentido, como usted también decía, la Administración concursal, presidida por un juez, es la competente en la materia. Cualquier otra consideración al respecto desde el punto de vista administrativo sería una intolerable intromisión dentro de la competencia de ese juzgado de lo mercantil y de su equipo de administración concursal, ¿no? En este sentido, decirle que la actuación de esta consejería, cuando yo fui en aquel momento, justo, digamos, en el momento prácticamente del cierre de Mina La Camocha, cuando entró primero en concurso y después en liquidación, nuestra actuación desde la Dirección General de Minería y Energía se circunscribió a sus competencias, que fue la de regular, verificar y autorizar, en su caso, todas aquellas operaciones y proyectos vinculados con el cierre de la instalación, minera, que es la competencia que nos afecta, ¿no? Esta es una consecuencia de carácter mercantil. Antes le comentaba que estamos hablando de unos activos patrimoniales sobre los que la autoridad minera y, por tanto, esta consejería no tiene ningún tipo de competencia ni de vinculación.
En cuanto a las consideraciones más globales, yo le he contestado a esta pregunta concreta. Naturalmente, el Gobierno del Principado tiene algunas competencias que permitirán, en su caso, y ante los planteamientos concretos que se vayan realizando, pues habilitar soluciones habitacionales o lo que fuere para los afectados por esta situación. Desde luego, no en el ámbito de esta consejería. Naturalmente, como le digo, hay otras competencias que el Gobierno podrá aplicar en su caso. Y respecto de las implicaciones más globales sobre la minería del carbón, las consecuencias socioeconómicas de las comarcas mineras, la postura de este Gobierno ya es conocida, ha sido reiterada en múltiples ocasiones y, hombre, no me parece que, su grupo sea el más indicado para plantearse en este momento como portavoces de la defensa del carbón en las comarcas mineras, cuando recuerdo que en algunos programas electorales se planteaba la desaparición de la minería del carbón por su parte. No me parece, por tanto, que ese sea, un papel que, en cualquier caso, si hay un cambio de actitud, bienvenida sea, dado que nuestro Gobierno está en la defensa de la minería del carbón y de la actividad y diversificación económica de las comarcas mineras. En este sentido, ahí sí que es un ámbito de nuestra competencia. Estamos desarrollando las actuaciones que podemos habilitar en el marco de las competencias estatales con las que debemos coordinarnos y trataremos de procurar que en un ámbito global de la transición energética y en particular en las afecciones concretas sobre las comarcas mineras, este proceso pues sea justo y equilibrado en las componentes ambiental, económica y social. Nada más. Muchas gracias.